Buenas tardes a todos nuevamente. En nombre de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, les damos la más cordial bienvenida a la jornada del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre obligaciones tributarias. Dentro del contenido vamos a compartir con ustedes sobre el proceso de facturación, impuestos sobre la venta, impuestos sobre la renta, retenciones y declaraciones. Recordándoles que vamos a estar en una jornada de 5:30 de la tarde a 7:30 de la noche. Son 2 horas de taller, así que esperamos su atención y que esta jornada sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. En esta noche, tarde-noche, nos acompaña el abogado Fernando Mejía. Él es especialista en leyes laborales y aspectos legales, tanto fiscales como tributarios. Es consultor de CCIT desde ya varios años. Actualmente él se desempeña como gerente de relaciones laborales en Grupo Ficosa, pero también tiene amplio conocimiento en el tema de actualización tributaria. Así que vamos a empezar con esta jornada. Antes quiero recordarles la dinámica que utilizamos en cada uno de los webinars, utilizando el icono de preguntas y respuestas, en el cual pueden dejar todas aquellas consultas relacionadas a la temática del día de hoy y que ustedes desean, pues el abogado despeje en el transcurso de la charla. Y el chat lo vamos a estar utilizando únicamente para que nos compartan desde qué parte del país nos acompañan, el nombre de su empresa, su emprendimiento y su nombre para poder conocerles. Así que vamos a iniciar con esta jornada del día de hoy, un tema muy importante. Así que todos prestando mucha atención, y voy a dejar al abogado Fernando Mejía con ustedes. Bienvenido, abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Francis. Buenas tardes a todo el público que está con nosotros el día de hoy. Siempre es un gusto el poder compartir con los invitados de la Cámara de Comercio a este tipo de capacitaciones que son de amplio valor por estos días. Particularmente, pues hoy tenemos programado platicar acerca de obligaciones tributarias, que es una de las principales preocupaciones que existen, sobre todo en el sector empresarial, aunque no podemos dejar de lado que en realidad todos somos contribuyentes de uno u otro impuesto y por lo tanto todos, sin importar si somos empresarios o no, tenemos obligaciones tributarias que debemos cumplir. Y por lo tanto es un tema sumamente relevante para poder abordar. Como bien ha explicado Francis, vamos a manejar una dinámica de exposición a donde vamos a ir brindando paso a paso los diferentes temas. Vamos a hacer básicamente un mini curso de Derecho Tributario en las siguientes 2 horas, a fin de poder abarcar los aspectos más importantes relacionados a lo que son las obligaciones tributarias. Primordialmente, algunas que tienen que ver con impuestos sobre renta, impuestos sobre venta, lo que es facturación y declaraciones. Es decir, es el contenido básico para que una persona o una empresa pueda cumplir con lo que son sus obligaciones tributarias esenciales. Vamos a ir dejando algunos espacios para poder responder preguntas, por lo cual ustedes pueden irlas planteando o en los momentos oportunos, Francis les dará las indicaciones de cómo las vamos a recibir. Igual pueden ir haciendo todas sus inquietudes a través de los chats y a través de ese medio también vamos a estarles dando respuesta. Para ponernos un poco en línea, todos los que estamos en este taller, pues vamos a empezar hablando sobre los conceptos más básicos del derecho tributario. La materia tributaria tiene la particularidad de ser un área bastante técnica y en realidad los conceptos que se utilizan en la materia son bastante relevantes, porque la diferencia conceptual de una palabra puede implicar una obligación absolutamente diferente a otra. Por lo tanto, siempre es bien conveniente, sobre todo en esta materia, que podamos manejar los conceptos con propiedad. Y en eso vamos a comenzar.
Vamos a empezar hablando sobre lo que son los principios generales del derecho tributario, que tiene que ver con la base de todo nuestro sistema fiscal. Aquí resulta bien importante hablar de ciertos principios del derecho. Para los que no son abogados ni tienen conocimiento de aspectos legales, cuando hablamos de principios del derecho, nos referimos a ciertas concepciones que se le han dado en diferentes lugares, usualmente en una región o incluso a nivel mundial, a ciertos temas o asuntos. Y por eso denominamos lo que son principios generales del derecho como una fuente de lo que son las obligaciones legales. ¿Por qué es importante conocer acerca de los principios del derecho y particularmente los del derecho tributario? Bueno, una de las razones es porque normalmente, si bien tenemos leyes que establecen las diferentes obligaciones, responsabilidades que se deben seguir, es decir, lo que podemos y no podemos hacer, también es cierto que esas leyes normalmente son sujetas a un sinnúmero de interpretaciones y los contribuyentes las interpretan a su mejor entender. El fisco, a través de las diferentes oficinas estatales como el SAR o la Secretaría de Finanzas, también le dan diferentes interpretaciones a la ley. Los abogados, pues que vivimos de los tecnicismos legales y también eh, hacemos uso de lo que es la interpretación de la ley para definir nuestras posiciones. Y eso implica que en algunos casos es difícil tener un consenso de lo que significa un artículo determinado. Pero cuando estamos en una situación de conflicto y nos toca llegar a un juzgado, a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, para que se pronuncie sobre alguna situación en particular, es bastante común que todas estas interpretaciones y concepciones que le hayamos podido dar a una ley en particular sean resueltas a través de la aplicación de estos principios generales del derecho. Por lo tanto, el conocer esos principios y entenderlos nos ayuda a anticipar cuál puede ser la posición del Poder Judicial ante una situación de conflicto, más allá de las interpretaciones que se le puedan haber dado a nivel privado o incluso a nivel administrativo por las autoridades. Por eso es bien importante el que los podamos conocer. Vamos a comenzar con lo que tenemos acá arriba, que se conoce como principio de renta territorial. Esa es la base de todo el sistema tributario de Honduras. Digamos que hay dos tipos de rentas, lo que se conoce como renta territorial y lo que se conoce como renta mundial o universal. La renta territorial dice que los tributos gravan solamente las rentas generadas dentro del territorio nacional. En otras palabras, quiere decir que solo pagamos impuestos por los ingresos que generamos al interior de Honduras. Quiere decir que si usted va a invertir a otro país y tiene utilidades generadas en otro país, pues por esas utilidades que no se hayan generado en Honduras no va a pagar impuestos. Al contrario de lo que es el concepto de renta mundial o renta universal, a donde los contribuyentes pagan impuestos sobre cualquier ingreso que generen dentro o fuera del país. Hasta hace algunos años nosotros habíamos venido manejando ese principio de renta universal. De hecho, nuestra ley de impuestos sobre la renta, en su artículo 1, todavía se refiere al principio de renta universal. Y si usted lee ese artículo, en esa ley, va a ver que dice que ahí se graban básicamente todo lo que la persona perciba dentro o fuera del país. Sin embargo, con la entrada en vigencia del Código Tributario actual, que sucedió en el 2016, eso quedó desfasado y pasamos a este principio de renta territorial.
Bien, disculpen. Uno de los retos de esta pandemia ha sido la implementación de lo que es el teletrabajo. Y en este esquema de trabajo, pues uno siempre tiene que afrontar las eventualidades. En este caso, pues en la ubicación en la que me encuentro ha comenzado a llover y me estaba dificultando un poco el poder continuar. Pero ya he tomado algunas medidas y espero que no tengamos dificultades al respecto. Bueno, estábamos hablando acerca de ese principio de renta territorial y decíamos entonces que en Honduras solo pagamos impuestos por los ingresos que generamos al interior del territorio nacional. Esa es la base de la estructura tributaria de Honduras. Luego tenemos un segundo principio que conocemos como principio de legalidad. Ese principio de legalidad lo que dice es que todas las obligaciones tributarias, es decir, los impuestos que pagamos, cómo los pagamos, qué pasa si no los pagamos, absolutamente todas las obligaciones deben estar plasmadas en una ley. Por lo tanto, nadie está obligado al pago de impuestos u otros tributos que no hayan sido legalmente decretados. Y nuestra Constitución dice que el Congreso Nacional es el único que puede crear o modificar o derogar impuestos. De tal manera que una vez que se crea un impuesto a través de una ley, el mismo tiene una vigencia normalmente indefinida. Cualquier disposición que nos quieran aplicar que no tenga una base en una ley, podríamos pensar que viola lo que es el principio de legalidad. Y eso daría lugar a entender que, que ese acto es absolutamente nulo. Luego tenemos un tercer principio, que es el principio de generalidad. Ese principio de generalidad lo que establece es que cuando se crean los impuestos tienen un carácter general. Por lo tanto, no se puede crear un impuesto que vaya con nombre y apellido. No pueden crear un impuesto que sea dirigido a una persona en particular, sino que normalmente los impuestos regulan lo que son los procesos de un segmento de la población en específico. Entonces tenemos lo que es el impuesto sobre ventas, por ejemplo, y ese impuesto sobre ventas lo pagan todas las personas que hacen adquisición de bienes o servicios, con las excepciones ya contempladas en la misma ley, claro está. Pero entonces todas las personas que residimos dentro del territorio estamos obligados a pagar en algún momento impuestos sobre ventas. De igual manera, el impuesto sobre la renta. Cualquier persona que genere rentas dentro del territorio nacional va a estar obligado a pagar lo que es ese impuesto sobre la renta. Por eso se le llama principio de generalidad. El cuarto principio que resulta relevante conocer es lo que conocemos como principio de no concurrencia. Si una persona incumple con una obligación tributaria, ese incumplimiento puede generar tanto faltas administrativas, que son las que maneja el SAR, por ejemplo, y al mismo tiempo podría implicar la comisión de un delito. Y ese delito ya no es el SAR quien lo va a manejar y a perseguir, sino que va a ser el Ministerio Público y se va a evacuar a través de los juzgados de la República. Eso podría implicar que ante un incumplimiento, un contribuyente podría tener dos procesos paralelos, uno buscando aplicarle una sanción como una multa
y el otro buscando una sentencia condenatoria que podría implicar reclusión, por ejemplo. Entonces, para evitar que una persona tenga esos dos procesos en paralelo al mismo tiempo y que le genere una dificultad a la hora de defenderse, pues la legislación tributaria ha establecido este principio de no concurrencia que establece que no se va a perseguir al mismo tiempo al contribuyente por la comisión de las faltas y por la comisión de los delitos. Si eso llegase a suceder, entonces se le daría prioridad a los delitos tributarios, es decir, que el primero que tendría la acción para perseguir al contribuyente que incumplió sería el Ministerio Público, y solo hasta terminar el proceso penal, el tiempo que dure, entonces la autoridad administrativa, que bien podría ser el SAR, podría realizar las acciones administrativas que correspondiesen. Por eso es no concurrencia, es decir que se evita la doble persecución entre faltas y delitos tributarios. Y si una conducta puede constituir un delito, entonces cualquier autoridad administrativa está obligada a trasladar el expediente al Ministerio Público y abstenerse de continuar con el proceso de sanciones administrativas. Por eso hemos visto en las noticias que publican autoridades como el SAR, de hecho hace poco hubo una en la página de Facebook del SAR, a donde daban a conocer un caso que se había judicializado por defraudación fiscal a través del Ministerio Público. De tal manera que el contribuyente, en este caso que está siendo perseguido, tenga mayor facilidad para defenderse. El último principio que es conveniente conocer es lo que conocemos como no confiscatoriedad. Nuestra Constitución dice que los impuestos no serán confiscatorios, pero aquí no debemos entender el concepto de confiscatorio como que me van a venir a decomisar algún artículo. Hay personas que relacionan ese principio de no confiscatoriedad y lo relacionan con que el Estado no nos puede embargar y entonces se generan una idea errónea de que si yo no pago impuestos, el Estado no me puede embargar. Pues el concepto de no confiscatoriedad no tiene nada que ver con eso. De hecho, el Estado sí nos puede embargar y aplicar otro tipo de medidas cautelares en caso de que incumplamos con las obligaciones que tenemos. El concepto de no confiscatoriedad está más relacionado a el hecho de que los impuestos no pueden gravar la totalidad de ingresos del contribuyente. Por ejemplo, la tasa normal que nosotros pagamos por impuestos sobre la renta es del 25% de las utilidades. Quiere decir que hay un 75% de las utilidades que le queda al contribuyente, le queda a la empresa. Diríamos que el impuesto es confiscatorio si el impuesto fuese del 100% de las utilidades, porque eso querría decir que entonces esa empresa trabaja solamente para pagar impuestos. Ese es un ejemplo bien superficial y bien genérico, ¿verdad? En la práctica, pues se dice que algunos impuestos pueden llegar a ser confiscatorios cuando no solamente graban utilidades, sino que graban ingresos. Por ejemplo, aquí se cuestionó por muchos años lo que era el pago del 1.5 sobre los ingresos que se pagaba por impuestos sobre la renta, porque había empresas que no estaban teniendo realmente una utilidad y aún así estaban teniendo que pagar impuesto sobre la renta. Entonces se decía que ese 1.5 era confiscatorio. Eventualmente pues fue sufriendo algunas reformas y hoy en día está considerado como una medida anti-evasión y solo destinada a grandes contribuyentes, a contribuyentes que tienen una cantidad de ingresos ya definida, arriba de 100 millones de lempiras anuales, y para el resto de los contribuyentes, pues ya no aplica esa disposición del 1.5%. Esta es como la base de los principios del derecho tributario. Vamos a hablar ahora sobre algunos conceptos generales
para que podamos ponernos a tono antes de pasar a hablar de obligaciones. En primer lugar, cuando hablamos de derecho tributario, el concepto que más conocemos es el de impuestos. Sin embargo, en realidad, el impuesto solamente es un tipo de tributo. Dentro de los tipos de tributos, entonces, en realidad tenemos lo que son impuestos, tasas y contribuciones. Ahora, ya en la siguiente diapositiva vamos a ver más a detalle cada uno de ellos. Ahora, independientemente del tipo de tributo que estemos viendo, normalmente todos los tributos tienen tres elementos esenciales. El primer elemento es lo que se conoce como hecho generador. Y la legislación dice que el hecho generador es el acto real o supuesto que tipifica un tributo. Por ejemplo, si tenemos el impuesto sobre ventas, diríamos que el hecho generador, lo que le da vida a pagar ese impuesto sobre ventas, es realizar una transacción de compra-venta de mercancías o de servicios. Si yo voy y compro un artículo que tiene que pagar impuestos sobre ventas, que está grabado con impuestos sobre ventas, pues me tocará pagarlo. Ahora, si yo nunca compro nada que esté grabado con el impuesto sobre ventas, pues nunca voy a pagar ese impuesto. Entonces, el hecho generador es lo que le da vida a la obligación tributaria. Y por lo tanto, todos los impuestos tienen definido en la ley cuál es ese origen. Ahora, si se fijan bien, dice que puede ser un acto real o puede ser también un acto supuesto. ¿A qué se referirá cuando dice que es un acto supuesto? Bueno, un acto real es cuando yo voy a la tienda a comprar mi camisa y me toca desembolsar el 15% de impuestos sobre ventas que esa camisa tiene. Ahí no hay duda porque yo hice la transacción y por lo tanto es un acto real. Pero es supuesto cuando por las circunstancias al fisco, por ejemplo al SAR, le toca asumir que una transacción fue llevada a cabo, aunque no exista un soporte documental de ella. Por ejemplo, imaginémonos que yo estoy empezando con mi negocio, acabo de constituirme, fui a sacar mi RTN y a inscribirme en el régimen de facturación. Empecé a operar y tengo un par de años de estar operando con mis facturas autorizadas, presentando mis declaraciones. Y sabemos entonces que las facturas se autorizan en lotes de 50. Pues total que está por vencerse el lote actual de facturas que tengo y entonces llamo a la imprenta para que me hagan un tiraje adicional de 50 facturas. Mando a hacerlas, me llama la imprenta que ya están listas y mando al conserje a recoger las facturas en la imprenta. Pues resulta que en lo que va en el camino, asaltan al conserje, ya luego que venía de regreso, y le roban la mochila a donde va el talonario de facturas nuevo que le acaban de dar en la imprenta. Llega el conserje a la empresa y cuenta lo sucedido, y total que la empresa tiene que mandar a hacer otro talonario de facturas. Y la empresa se olvida de las 50 facturas que le robaron a ese conserje. Pues cuando esos hechos ocurren, hay ciertas obligaciones de notificaciones que nacen. Y si la empresa no las realiza, puede tener problemas futuros. Resulta que 2 años después le cae una fiscalización, es decir, lo van a auditar por parte del SAR. Y dentro de la auditoría, viene el SAR y le dice, necesito que me presente las facturas desde la 150 hasta la 300. Y en ese rango están las 50 facturas que le robaron al conserje 2 años atrás. Claro, entonces como no están las facturas, la empresa viene y le dice al auditor, fíjese que estas 50 facturas yo no las tengo, porque se las robaron a mi conserje hace 2 años. Lo siguiente que le va a preguntar el auditor entonces es, ¿usted tiene copia de la denuncia?
y de la notificación de baja de esas 50 facturas hechas en el SAR, preséntemela. Y ahí resulta que la empresa no sabía que tenía que cumplir con esa obligación de notificación y ni pusieron la denuncia ni hicieron la notificación de baja de las 50 facturas. Entonces la empresa tendrá que decirle al auditor, no la hice, no sabía que tenía que hacerla. Y a partir de ahí, entonces, el auditor no puede dar por cierto el hecho de que le robaron las 50 facturas, al no existir un soporte. Y entonces, por el contrario, lo que va a hacer el auditor es considerar que esas 50 facturas fueron utilizadas. Y a cada una de esas 50 facturas le va a asignar un valor. Y ese valor lo va a considerar como si hubieran sido ventas que la empresa hizo y que no declaró. Y usted podrá decir, pero eso es injusto, eso es incorrecto, no debería de ser así. Claro, pero lo que pasa es que el contribuyente pudo haberlo evitado si hubiera cumplido con su obligación y no lo hizo. Y al Estado entonces no le queda más que presumir, por eso dice acto supuesto, que la transacción se llevó a cabo. Y le asignan un valor a las facturas. Hay técnicas y métodos para asignar esos valores. Es lo que se conoce como renta presunta. Por lo tanto, por esos casos que suceden, es que resulta bien importante que conozcamos las obligaciones tributarias que tenemos. Eso es entonces el hecho generador, es lo que le da vida a la obligación. Ahora, el segundo concepto importante es el que conocemos como base imponible, o también le llamamos base gravable. Esa base imponible o base gravable no es otra cosa más que la cuantificación del hecho generador. Es decir, este primer hecho le asignamos un valor económico. ¿Para qué le vamos a asignar un valor económico a este hecho generador? Pues para poder calcular el tributo. Entonces, cuando hablamos del impuesto sobre la venta, la base imponible va a ser el valor del artículo o del servicio que estamos vendiendo. Yo voy a la tienda, compro una camisa y entonces en la factura voy a ver que dice subtotal. Este subtotal es el precio de la camisa. Esa es la base imponible de la camisa. Digamos que la camisa vale 100 lempiras. Entonces en el subtotal me va a salir el número 100 y luego vamos a ver que sobre esos 100 lempiras se va a haber calculado el impuesto sobre ventas, que sería el 15%, que sería equivalente en este ejemplo a 15 lempiras. Y cada impuesto entonces tiene su propia base imponible. Cuando hablamos del impuesto sobre la renta, por ejemplo, de las personas jurídicas, de las empresas, se dice que la base imponible es, digamos, en términos bien simples, lo que serían las utilidades que generó la empresa. Esas utilidades, bajo ciertas reglas, entonces viene a constituir la base imponible. Y el último concepto importante es lo que conocemos como alícuota o tasa. Si se fijan, aquí hay un signo de porcentaje. Esa alícuota es la tasa que define el impuesto. Por ejemplo, en el impuesto sobre ventas tenemos dos alícuotas. Tenemos la tasa del 15% que aplica para todos los productos y servicios en general y tenemos la tasa del 18% que aplica para ciertos productos y servicios ya establecidos en la ley. En el impuesto sobre la renta, para las empresas tenemos una alícuota del 25%. Para las personas naturales tenemos una escala progresiva, se le llama, que contiene diferentes porcentajes, diferentes tasas que aplican en determinados momentos. Estos tres conceptos entonces son esenciales. Es importante conocerlos porque en las leyes tributarias se mencionan muchísimo y de ellos depende los valores que podamos pagar o incluso las sanciones que nos puedan aplicar en un momento determinado. Continuemos con algunos conceptos esenciales.
Les explicaba al inicio que hay diferentes tipos de tributos. Entonces, el más conocido decimos que es el impuesto. Y usualmente tendemos a llamarle impuesto a todo lo que nos toca pagar. Pero en realidad tenemos impuestos, tasas, contribuciones y monotributos. ¿Cuál es la diferencia entre todos? Digamos que de manera genérica, todos los tributos son algún tipo de pago que nos toca realizar a favor del Estado. Y el Estado, recuerden que somos todos, ¿verdad? Pero el Estado es administrado por los gobiernos. Entonces, en el impuesto, cuando usted paga ese impuesto, usted no recibe una contraprestación equivalente al impuesto que pagó. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de la camisa. Yo voy, compro la camisa de 100 lempiras y en la factura entonces me toca pagar 15 lempiras de impuestos sobre ventas y yo le doy a la empresa esos 15 lempiras de impuestos sobre ventas y la empresa no me da nada. Me dio la camisa porque le pagué los 100, pero por los 15 lempiras de impuesto que le pagué, la empresa no me da nada en el momento. ¿Por qué? Porque los impuestos se vienen a utilizar para lo que es el gasto normal del Estado. Entonces, con esos impuestos hacen lo que son todo el mantenimiento del sector salud, para que tengamos hospitales, para que tengamos educación, para que tengamos seguridad, para que los empleados públicos que trabajan con el gobierno tengan también sus salarios y sus ingresos. Y más allá de si esos conceptos son buenos o malos, los impuestos están dedicados a lo que es sostener el gasto corriente del Estado. Ahora bien, en este otro concepto que se llama tasa, tenemos una variación. Las tasas normalmente las pagamos cuando sí recibimos por parte del Estado un servicio. Entonces, por ejemplo, para que nosotros tengamos el tren de aseo que pasa por nuestras casas recogiendo la basura, pagamos a la municipalidad una tasa de recolección de desechos sólidos. O si usted tiene un negocio, una de las primeras obligaciones que tiene es sacar su permiso de operación para que la municipalidad le entregue el cartoncito que es el permiso de operación. Usted tiene que pagarle una tasa por ese servicio, por haberle otorgado ese cartoncito. Si usted es una empresa, por ejemplo, de alimentos y también tiene que sacar una licencia sanitaria, por el hecho de que el Estado le autorice la licencia sanitaria y le entregue el cartoncito de la licencia, entonces también usted tiene que pagar una cantidad. Si usted quiere ir a sacar una solvencia municipal o una solvencia del SAR, también va a tener que pagar una tasa de 200 lempiras para que le entreguen esa constancia. Las tasas, por ende, siempre conllevan una contraprestación. Usted recibe algo a cambio. Y por lo tanto, las tasas las define el prestador del servicio. Por ejemplo, las tasas pueden variar de municipalidad en municipalidad. La tasa de recolección de desechos que usted paga en el Distrito Central puede ser diferente a la que pagan las personas de Choluteca. Pero los impuestos, esos no cambian, porque los impuestos decíamos que solo el Congreso Nacional los puede crear. Entonces, los impuestos personales que pagamos en el Distrito Central van a ser los mismos que pagamos en Choluteca y en cualquier otro departamento del país. Por eso habrán escuchado alguna vez, para entender mejor este tema de las tasas, que algunas personas dicen que sale más barato ir a matricular los carros a algún pueblo, o sale más barato abrir la empresa en algún pueblo. Bueno, eso es porque en ciertas tasas son más baratas en un lugar que en otro, pero los impuestos son los mismos. A veces puede ser cierto, a veces no, ¿verdad? No puede valer la pena el tener que movilizarse hasta otro lugar para hacer esos trámites. En tercer lugar, tenemos otro tipo de tributo que se llama contribución. En esa contribución, el Estado sí presta un servicio que genera beneficios especiales para las personas que tienen que pagarlo. O bien puede generar un aumento del valor de los bienes del obligado tributario.
Una de las contribuciones más comunes es la que se conoce como contribución por mejoras. Por ejemplo, si en su zona, a donde usted vive, originalmente no estaba urbanizado, es decir, no tenía calles pavimentadas, no tenía alumbrado público, capaz no había alcantarillado o no había sistema de agua potable, y de repente viene la municipalidad con un proyecto de urbanización de la colonia X y le meten pavimento, le meten acueductos, le meten energía eléctrica, se urbanizó. Pues esas personas que viven en esa comunidad y que tuvieron el beneficio de la urbanización van a tener que contribuir con el costo de esas obras que se llevaron a cabo, a través de un valor que van a tener que pagar en sus siguientes recibos de bienes inmuebles. Normalmente ahí va a venir el valor de la contribución por mejoras. No van a pagar la totalidad de las obras. Una parte la va a pagar siempre el Estado a través de la municipalidad. Pero una fracción sí van a tener que pagarla las personas que se han beneficiado de ese servicio. Hoy en día todos pagamos una contribución que muchas veces no nos damos cuenta que es realmente eso, una contribución, en la mal llamada tasa de seguridad. Habremos escuchado en algún momento que hay que pagar una tasa de seguridad por transacciones bancarias o por gestiones en telecomunicaciones. Pues esa tasa de seguridad, en realidad, conceptualmente hablando, no es una tasa, es una contribución. En realidad se llama contribución pro mejoramiento de la seguridad. Teóricamente, si todos los que pagamos esa contribución pro mejoramiento de la seguridad, deberíamos tener el beneficio de la mejora en los sistemas de seguridad de nuestro país. Y nuestro último tributo que contempla nuestro código tributario es esto que se conoce como monotributo. En realidad ese monotributo no está todavía vigente. El código tributario lo contempla, pero se necesita una ley especial que lo regule. Y esa ley todavía no ha sido emitida por el Congreso Nacional. Pero la idea de ese monotributo es que las personas que hoy por hoy tal vez no pagan impuestos, por ejemplo, el sector informal de la economía, de una u otra manera vengan a contribuir con un solo impuesto general. Todavía no está ni definido ni su valor, ni cómo se calcula, ni cuándo hay que pagarlo. Habrá que esperar la ley especial que lo regule. Ese monotributo en realidad, conceptualmente hablando, sigue siendo un impuesto. Algunos otros conceptos complementarios que también utilizamos muchísimo en el medio. Se habla mucho de exención y de exoneración y a veces los utilizamos como si fueran sinónimos, sin embargo no lo son. Tanto la exención como la exoneración implican una dispensa total o parcial de una obligación tributaria. Dispensa quiere decir que no la vamos a cumplir, no estamos obligados a cumplirla. Que si yo estoy exento o exonerado de un impuesto, pues no tengo que pagar ese impuesto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? Que en la exención, esa dispensa viene ordenada en la misma ley y por lo tanto no requiere realizar ningún tipo de trámite. Todas las personas que tenemos un salario, que trabajamos para un patrono, ese patrono nos tiene que retener impuestos sobre la renta. Y ese impuesto sobre la renta que nos va a retener es en base a una escala que le llamamos escala progresiva. Y esa escala progresiva dice que hoy en día, por los primeros 165,000 lempiras que la persona reciba de salarios, no va a pagar impuestos sobre la renta. Entonces, las personas que reciben 165,000 lempiras anuales o menos, no pagan impuestos sobre la renta. Eso equivale más o menos a 17,000 lempiras. Los que tienen salarios de 17,000 lempiras o menos no deben estar pagando impuestos sobre la renta. Están exentos.
y esa exención no implicó que tuvieran que ir a hacer ningún trámite. Pero hay otro concepto que es la exoneración, que a través de la exoneración también hay una dispensa de las obligaciones tributarias, con la diferencia que esa exoneración sí necesitan ir a pedir permiso a través de la Secretaría de Finanzas. El ejemplo más habitual para contextualizar esto era la exoneración que tenían las personas de la tercera edad. Decía la ley antes, porque tuvo una reforma en este año, pero hasta el año pasado, digamos, la ley decía que las personas que alcanzaban la edad de 65 años podían obtener una exoneración hasta de 350,000 lempiras en sus ingresos. Como les decía, la generalidad es que todos no pagamos impuestos por los primeros 165,000. Pues para la tercera edad se había definido que no iban a pagar impuestos por los primeros 350,000. Pero para poder obtener esa exoneración tenían que ir a hacer un trámite a la Secretaría de Finanzas. Y resultaba en la práctica que muchas empresas y muchas personas no iban. Entonces el adulto mayor no iba a realizar su trámite y si no tenía su trámite hecho, entonces no gozaba de la exoneración. Y muchas empresas entonces, sin saber que eso necesitaba un trámite, una autorización, lo que hacían era que aplicaban la exoneración como si la persona ya la tuviera. Y cuando llegaba el SAR a fiscalizarlos, les preguntaba, ¿por qué no le retuvo impuestos? Ah, es que él es de la tercera edad. Muéstrame, por favor, la resolución de la exoneración. Y la empresa ahí, el contador o el dueño se quedaba helado porque no tenía esa autorización. Y entonces el auditor del fisco le decía, mire, si no tiene la autorización, lamentablemente no le podía usted dejar de cobrar impuestos. Entonces ahora usted, empresa, es quien va a tener que pagar los impuestos que no cobró. Muchas leyes hablan de exención o exoneración. Cada vez que usted vea que dice exoneración, usted tiene que saber entonces que hay un trámite que se tiene que realizar en la Secretaría de Finanzas. Y si usted ve que dice exención, entonces no requiere ningún trámite. Otro concepto bastante popular hasta el momento, porque en los últimos 4 años hemos tenido amnistía, es esta figura. La amnistía, a diferencia de la exención y la exoneración, la amnistía solo condona el pago de las sanciones. Es decir, yo no pagué el impuesto cuando lo tenía que pagar o no presenté la declaración cuando la tenía que presentar y por esa razón ahora me toca pagar una multa o me toca pagar un interés. Bueno, como hay una amnistía, entonces voy a poder cumplir con la obligación sin que me apliquen esas sanciones. Las amnistías también están creadas en leyes, también tienen un alcance bien definido, son temporales, tienen un periodo de vigencia y por lo tanto hay que estar muy pendiente cuando vienen amnistías. Y el último concepto similar que es importante es el de prescripción. La prescripción extingue la obligación por el simple paso del tiempo. En materia tributaria, ya vamos a ver más adelante, que normalmente las obligaciones vencen a los 5 años, prescriben a los 5 años. Quiere decir que yo tenía que pagar un impuesto al Estado, pero resulta que no lo pagué. Y pasaron 5 años sin que el Estado me exigiera ese pago, y ahí por el año 7 viene el Estado y me lo quiere cobrar. Pues yo le puedo decir al Estado, mire, esto ya prescribió y entonces ya no se lo tengo que pagar. Y va a quedar liberado de pagarlo sin ningún tipo de sanción por el hecho de que ya prescribió. De la misma manera, puede ser que usted haya pagado impuestos de más y que tenga a su favor que el Estado le deba algo de impuestos. Porque cuando pagamos impuestos de más, entonces ese impuesto de más me lo pueden devolver ya sea en dinero o a través de un crédito. Pero si yo dejo que pase el tiempo sin pedir ese crédito, entonces también pierdo el derecho a el mismo, porque prescribe.
sea que la prescripción es en ambas vías. Ahora vamos a hablar sobre sujetos y obligaciones tributarias y vamos a profundizar un poquito en ese concepto de la prescripción. En el derecho tributario hay dos sujetos. El sujeto activo, que siempre va a ser el Estado. Ahora, va a ser el Estado a través de diferentes dependencias. Por ejemplo, va a ser el Estado a través del SAR, o el Estado a través de las municipalidades, o el Estado a través de la Secretaría de Finanzas. Es decir, las diferentes dependencias que están autorizadas por ley para cobrar los impuestos. Y luego tenemos el otro tipo de sujeto tributario, que son los sujetos pasivos. Y aquí en los sujetos pasivos nos encontramos con lo que son contribuyentes, agentes de retención, agentes de percepción y terceros responsables. ¿Quiénes son contribuyentes? Pues son las personas directamente sujetas al cumplimiento de una obligación tributaria. Si yo soy el que fue a comprar la camisa, entonces, como yo soy el que estoy haciendo la compra, yo soy el contribuyente de ese impuesto sobre ventas. Soy el obligado a pagarlo. ¿Cómo lo voy a pagar? Pues a la misma empresa, a la misma tienda que me vendió la camisa, a esa misma tienda yo le voy a dar los 15 lempiras de impuesto. Si yo generé en mi empresa utilidades, pues esa empresa va a ser el contribuyente. Es la persona directamente obligada. Ahora, las obligaciones tributarias, sobre todo lo que es el pago, usualmente se canaliza a través de terceras personas. Y ahí surgen las figuras de agente de retención y agente de percepción. Habrán escuchado en algún momento, entonces, que la empresa le retiene impuestos a sus empleados. Y la empresa también le retiene el 12.5 a sus proveedores. Y la empresa también cobra lo que es el impuesto sobre ventas. Entonces, normalmente, una empresa tiene ambos roles. En algunos momentos es agente de retención y en otros momentos es agente de percepción. ¿Cuándo es agente de retención? Cuando va a realizar un pago y la ley le ordena que de ese pago que está haciendo tiene que retener una fracción. Y esa fracción retenida tiene que pagársela al fisco, es decir, al Estado a través del SAR. Entonces, contraté un contador para que me lleve la contabilidad y todos los meses le pago 3.000 lempiras al contador para que me presente las declaraciones y me lleve mi contabilidad. Bueno, entonces como hay una retención a los servicios profesionales, a los honorarios profesionales en realidad, que es del 12.5%, quiere decir que de esos 3.000 que yo le tengo que pagar, en realidad hay 375 lempiras que yo se los voy a pagar, pero al Estado. Y al contador solo le voy a dar 2.625, solo la diferencia. Y esa retención que le hice, yo lo que le voy a dar a ese contador es una constancia de que yo le retuve. Porque con esa constancia, el contador puede ir al SAR y ver si es cierto que yo pagué un impuesto en nombre de él. Y eventualmente el contador, como les decía, capaz los pagos que ha hecho de impuestos superan el valor que tenían que pagar y capaz tiene derecho a un crédito. Entonces el contador va a poder solicitar su crédito en el SAR. Ese es un agente de retención. La plata sale de la empresa y como la plata sale de la empresa, tiene la posibilidad de retener. ¿Cuál es la diferencia con el agente de percepción? Bueno, en el agente de percepción, la plata no sale de la empresa. La plata entra a la empresa. Por ejemplo, como en el impuesto sobre ventas.
En el impuesto sobre ventas, yo soy la tienda que vende camisas y vino el abogado a comprar una camisa y me pagó los 15 lempiras de impuesto. Entonces yo los percibí como empresa. Por eso decimos que las empresas tienen los dos roles. En algún momento, frente a algunas personas es agente de retención y en otro momento, frente a otras personas es agente de percepción. Y por último, tenemos dentro de los sujetos pasivos lo que se conoce como terceros responsables. Es decir, son otras personas distintas al contribuyente, pero que por alguna razón tienen una responsabilidad frente al Estado por este contribuyente. Entonces, digamos que en esos terceros responsables, dentro de los terceros responsables, caen, por ejemplo, los padres sobre los impuestos de los hijos. Imaginémonos que falleció la abuela de la casa y dentro del testamento dejó que a su nieto se iba a quedar con una propiedad. Pues esa propiedad que le dejaron al nieto, que solo tiene 11 años, esa propiedad tiene que pagar impuestos, impuestos de bienes inmuebles. Pero el niño de 11 años es incapaz de tener esas obligaciones y de pagar esos impuestos. Entonces ya dice la ley que por ese impuesto que le toca pagar al niño por su propiedad, va a ser tercero responsable sus tutores o representantes legales, en este caso sus padres. Quiere decir que si el niño no paga el impuesto, pues el padre es el que tenía que haberlos pagado. Estos agentes de retención y de percepción también son terceros responsables. Si la empresa tenía que retenerle el 12.5 al contador y no se lo retuvo, entonces ahora la empresa tiene que pagar esos 12, el equivalente a ese 12.5. Si el cliente vino al abogado a comprar la camisa de 100 lempiras y la empresa no le cobró el impuesto sobre ventas, han visto esos lugares que dicen, bueno, sin factura es 15% menos y no emiten la factura para cobrarle menos. Bueno, por no haber cobrado el impuesto que tenían que cobrar, ahora están obligados a ponerlo ellos. Por eso no podemos obviar las obligaciones tributarias, ¿verdad? Porque eso puede tener una consecuencia para nosotros. Estos contribuyentes además se clasifican de diferentes maneras. La clasificación más importante que nosotros vamos a tener que conocer es la del tamaño del contribuyente, a donde el contribuyente es o puede ser pequeño, mediano o grande. Por regla general, todo nuevo contribuyente es pequeño. Cualquier persona natural, por ejemplo, sus hijos cuando ya lleguen a la edad adulta, o si usted crea una nueva empresa, esas son personas nuevas. Toda persona nueva empieza siendo pequeño contribuyente. Pero con el paso del tiempo, esa empresa nueva que creó empieza a generar rentas, empieza a generar ingresos. Y entonces, en función de diferentes criterios, por ejemplo, la cantidad de impuestos que pagan, la cantidad de ingresos que recibe la empresa anualmente y algunos otros que el SAR ya tiene definidos, entonces el SAR categoriza a todos los contribuyentes que hay entre medianos y grandes. La base de grandes contribuyentes es reducida. Digamos que si el SAR tiene 2 millones de contribuyentes, dando un ejemplo hipotético, de esos 2 millones de contribuyentes, resulta que 500 son calificados como grandes contribuyentes. Habrán 5.000 categorizados como medianos contribuyentes y la diferencia siguen siendo pequeños. Aquellos contribuyentes que están categorizados como medianos y grandes pueden tener obligaciones diferentes. ¿Qué sucede? Que el 70% de los ingresos tributarios del país
lo generan los grandes contribuyentes. Es decir, esas 500 empresas generan el 70% de los impuestos del país. Y el 1.500.000 de pequeños contribuyentes solo aportan el 30% restante. Por ende, en la administración tributaria resulta más relevante fiscalizar y controlar a los grandes contribuyentes que a los pequeños. Porque es más fácil, porque son menos y son los que más ingresos generan. Y nos desenfocamos entonces de los pequeños, porque son muchos, algunos ni siquiera tienen RTN y generan un ingreso radicalmente menor a los grandes. Eso ha ocasionado, en el paso del tiempo, comportamientos de evasión fiscal. Y por eso usted tiene una gran cantidad de personas en el comercio informal que no pagan impuestos. Incluso personas en empresas formales constituidas que no pagan impuestos. Porque no es tan fácil para el Estado poder dar con esas personas y poder cobrarles. Y por eso los grandes contribuyentes y los medianos contribuyentes son los que tienen la mayor atención. El hecho de ser pequeño contribuyente no le exime de cumplir con las obligaciones que tiene que cumplir. Si usted no paga los impuestos y no presenta las declaraciones que tiene que hacer, puede tener sanciones o como hemos dicho, incluso en algún momento podría incurrir en una responsabilidad penal por una defraudación fiscal, por ejemplo. Hay que ser muy cuidadoso. El hecho de que no me estén fiscalizando, de que no me estén auditando, no equivale a decir a que no estoy obligado. ¿Cómo sabemos si somos pequeños, medianos o grandes? Bueno, por regla general todos somos pequeños hasta que el SAR nos dice que somos medianos o grandes. ¿Y cómo nos va a decir el SAR que somos medianos o grandes? Porque cada 2 años actualizan la lista de ese tipo de contribuyentes. Y a los que son medianos o grandes les llega una comunicación formal que le dice: a partir de hoy usted es gran contribuyente. Y le asignan ahí un auditor personalizado casi. Bien, hasta acá quisiera, Francis, dejar un primer espacio para hacer algunas evacuaciones de dudas y respuestas antes de continuar con el tema de obligaciones tributarias, que ya conlleva todo lo que son declaraciones y pagos. Perfecto. Muchísimas gracias, abogado. Vamos a realizar la primera consulta. Y es, ¿qué sucede en el caso que una empresa se constituyó y realizó todos sus registros y trámites correspondientes para operar, sacó su facturación en el SAR, realizó todo el proceso de constitución, ¿verdad? Que es lo que aprendimos ayer. Pero al final solo operó por unos pocos meses. En este caso, ¿cómo queda la responsabilidad ante el SAR si no se continuó operaciones? ¿Habría una afectación a futuro para esa empresa? ¿O cuál es el proceso que debe de realizar con el SAT? Bueno, tenemos en pantalla lo que son obligaciones tributarias. Ya les voy a explicar con mayor profundidad eso de materiales y formales. Pero digamos que las obligaciones tributarias se relacionan a los conceptos de alta y baja. Decimos que una obligación está de alta cuando está activa y está de baja cuando está inactiva. Cuando una empresa se constituye y cuando va a sacar su RTN primordialmente, esa empresa cobra vida a nivel tributario, es decir, entra en el mapa, porque ya tiene una identificación tributaria. Y cuando se completa ese formulario del RTN, parte del formulario le pregunta cuáles son las obligaciones tributarias a las que va a estar sujeto. Y entonces ahí normalmente el empresario completa el formulario y marca, hay diferentes casillas. Hay una casilla que dice impuestos sobre ventas, una que dice impuestos sobre rentas, una que dice retenciones.
y así una serie de casillas. Y el empresario marca algunas de ellas. Y después de eso le entregan su cartoncito de RTN. Con ese formulario, lo que hizo esa empresa es dar de alta a las obligaciones tributarias que marcó. Y desde entonces están activas. Y por lo tanto tiene que cumplirlas. Entonces, si marcó, por ejemplo, impuestos sobre ventas, desde ese momento, esa empresa está obligada a presentar declaraciones de impuestos sobre ventas. Por eso ese formulario también le pregunta cuándo va a iniciar operaciones. Y si usted coloca que va a iniciar operaciones de forma inmediata, entonces de forma inmediata tiene que empezar a presentar declaraciones. Muchas empresas, cientos de empresas, solamente dejan de operar. Cierran y dejan de operar y no hacen ningún trámite legal. Pues el cierre o la suspensión de labores lleva un proceso similar al de la Constitución. Así como usted tuvo que hacer una escritura para constituirse y para iniciar a operar y tuvo que ir al SAR a sacar un RTN, pues de la misma manera, cuando va a dejar de hacerlo, usted tiene que hacer un proceso legal en el registro mercantil, en la municipalidad y en el SAR para decirle a esas instituciones que ya no va a operar. Y ahí no importa si solo operó una semana, un mes o 20 años. En el momento en que usted deje de operar, usted tendría que hacer ese proceso. ¿Qué pasa si no lo hace? Que en la práctica usted dejó de operar, pero en papel y para efectos tributarios, usted sigue activo. Y cada mes que pasa sin que usted presente declaraciones, el SAR lo que considera es que usted está incumpliendo. Y entonces a la hora de la hora, cuando quieren hacer alguna gestión o de repente están tranquilos en cualquier otra actividad y le llega un correo electrónico que le dice que se presente por favor a las oficinas del SAR porque tiene un tema de interés que atender ahí. Y cuando usted llega al SAR es ir a ver que tiene una multa grande porque tiene 12 meses de no presentar declaraciones de impuestos sobre ventas. Y usted le explica a la gente del SAR y le dice, sí, pero es que yo no presento declaraciones porque yo desde el año pasado dejé de operar, solo operé 2 meses. Y ahí el SAR lo primero que le va a decir, ok, muéstrame por favor todas las notificaciones que usted hizo de la suspensión de operaciones. Y cuando usted dice, no, no las hice, no sabía que tenía que hacerlas, pues como nadie puede ignorar la ley, entonces le van a decir que el incumplimiento está y que tiene que pagar las multas. Y lleva la consecuencia del incumplimiento. El alta de las obligaciones tributarias se puede dar de dos maneras. Usted puede pedir el alta de la obligación llenando formularios, así como el del RTN. Cuando usted presenta el formulario, usted mismo está pidiendo el alta de la obligación. Esa es la primera forma y digamos la más, la idónea. La persona es consciente de su obligación y pide que se le habilite. Pero la otra forma de dar de alta a una obligación es cumplir con la obligación misma. No importa si usted no había presentado el formulario del alta de la obligación, pero usted empezó a declarar. A muchas empresas le pasa, por ejemplo, que no tienen empleados. Y aún así, el contador vino y le presentó una declaración de retención en la fuente de salarios. Y desde que ese contador presentó esa retención en la fuente, esa declaración de retención en la fuente, de ahí en adelante va a tener que seguir cumpliendo con esa obligación toda la vida, a menos que haga un trámite para darle de baja. ¿Y qué ocurre? Que a los 2 años cambian al contador de la empresa. Y el contador nuevo no se da cuenta de que esas obligaciones estaban activas. Y nuevamente empiezan a pasar los meses. Y allá a los 6 meses le hablan del SAR que vaya a ver porque tiene desautorizado imprimir documentos fiscales. Y entonces ahí vienen y le dicen que ha incumplido con la declaración de retenciones en la fuente y que debe multa por 6 meses de incumplimiento.
Hay que estar muy cuidadoso con las obligaciones. Entonces, en síntesis, si usted dejó de operar, la moraleja es haga los procesos de suspensión o cierre de establecimientos o de la empresa completa. Y si no lo va a hacer porque por cualquier motivo ha decidido no hacer el proceso de cierre, pues continúe cumpliendo con las obligaciones tributarias, continúe declarando para no caer en un incumplimiento formal. Una Bien. segunda pregunta, Francis. Sí, entendido, abogado. Muchísimas gracias. La siguiente consulta es para aquellas personas que compran materia prima o mercancías a proveedores. Ellos pagan el impuesto sobre ventas a sus proveedores, ¿verdad? Luego ellos revenden ese producto o la materia prima ya transformada y con un valor agregado ellos pues le colocan un nuevo precio y vuelven a cobrar un impuesto sobre ventas. ¿Hay alguna manera de poder evitar esa suma de tantos impuestos sobre venta que se generan de un producto que se va revendiendo? No, ya la ley de impuestos sobre ventas establece algunas exenciones en el pago de ese tributo. Entonces, por ejemplo, las mercancías usadas no deben pagar el impuesto sobre ventas porque ya pagaron el impuesto al momento de la importación. Pero si yo lo que estoy haciendo es comprando materias primas y creando artículos nuevos, ese artículo no ha pagado impuestos sobre ventas. Pago impuestos sobre ventas la mercancía, la materia prima que yo adquirí. Y por lo tanto, no hay justificación para no cobrar ese impuesto sobre ventas. Si ya es un producto terminado. Sí, justo, igual tiene que pagar el impuesto. O sea, solo podrían evitar pagar el impuesto sobre ventas aquellos artículos que están exentos del impuesto sobre ventas, los cuales están en el artículo 15 de la ley del impuesto sobre ventas. Ese artículo 15 ha sido reformado varias veces. La última reforma se hizo en el decreto 278-2013, que establece cuáles son los productos que están exentos del impuesto. Es solo lo que la ley expresamente diga que está exento es lo que no va a cobrar. En materia tributaria, otro punto importante de mencionar es que la interpretación de la ley tributaria debe hacerse bajo un método de literalidad. Es decir, que usted ahí no puede darle otras interpretaciones, por ejemplo, analógicas. Es que este otro impuesto se hace de esta manera, entonces me imagino que este también opera igual. No, ahí no en materia tributaria no caben las analogías ni comparaciones. La ley se interpreta tal como dice, es literal. Bien, perfecto. Y solo una última consultita, abogado, porque vamos a pasar a otro tema y se nos va a quedar la parte de cuando no se utilizan las facturas, estas se colocan como facturas nulas o simple y sencillamente se colocan como facturas no utilizadas, porque tienen esa duda y lo he visto en varias consultas, la misma pregunta. Ya vamos a hablar sobre facturación en las diapositivas siguientes, entonces les pido que me aguarden con esa pregunta hasta el momento. Bien, muchísimas gracias. Continuamos entonces con la temática. Cuando hablamos de obligaciones tributarias, hay que entender que las obligaciones no solamente son pagar impuestos. Hay dos tipos de obligaciones. Hay obligaciones materiales y hay obligaciones formales. Las obligaciones materiales sí están relacionadas a lo que es pago. Siempre que hay una obligación material, quiere decir que hay un pago de por medio. Yo compré la camisa de 100 lempiras, entonces como el hecho generador de la compra de la camisa sucedió, yo estoy obligado ahora a pagar 15 lempiras de impuestos sobre venta. Esa obligación que tengo de pagar esos 15 lempiras es una obligación material. Y la empresa, la tienda que me vendió la camisa, está obligada a cobrarme los 15 lempiras. Esa es una obligación material, está relacionada al concepto de pago. Y por eso ahí en la presentación dice que nace con la realización del hecho generador. Ahora, hay otro tipo de obligaciones diferentes al pago.
La mayor parte de obligaciones tributarias en realidad son diferentes al pago. La mayor parte de obligaciones o de tipos de obligaciones tributarias son obligaciones formales. Las obligaciones formales, como lo dice ahí la diapositiva, son obligaciones instrumentales o son deberes distintos al pago. No tienen nada que ver con el pago. Y estas obligaciones formales en algunos momentos pueden existir incluso aunque no haya un hecho generador, porque no están relacionadas al pago. De las obligaciones materiales no vamos a profundizar porque ahí estamos claros, obligaciones materiales es sinónimo de pago. Independientemente del impuesto que se trate, usualmente todos los tributos conllevan una obligación de pago. Esa es la obligación material. Sí nos interesa hablar de las obligaciones formales. Y los que vienen constituyendo una empresa entonces tienen que tener claridad de estas obligaciones porque estas son la mayoría. La primera obligación que tiene toda empresa es la de manejar una contabilidad y hacer notificaciones. Si usted es un comerciante individual, si usted es una sociedad, no importa si es anónima, responsabilidad limitada, no importa si es multisocios o es unipersonal, cualquier empresa que usted tenga está obligada a llevar una contabilidad formal. Y esa contabilidad implica llevar libros y registros ordenados bajo lo que se conoce como normas internacionales de contabilidad y normas internacionales financieras, lo que conocemos como NIC o como NIF. Entonces, cuando usted va a poner una empresa, una de sus primeras, de sus primeros puntos que revisar es la parte contable. Lastimosamente, en la mayoría de los casos hoy en día no nos preocupamos por esa obligación. Lo que queremos es tener la escritura de constitución para que nos entreguen la escritura, poder abrir una cuenta en el banco y tener un permiso de operación. Y la parte contable la dejamos de lado. Y hasta allá al año, los 2 años o cuando nos toca presentar la declaración de impuestos, buscamos un contador para que nos ayude con la contabilidad. Y el contador pues hará lo mejor que pueda, pero en algunos casos es difícil. Porque las empresas también muchas veces se administran de forma desordenada y los dueños de la empresa, no importa si son sociedades o comerciantes individuales, mezclan los ingresos y los gastos personales con los de la empresa. Entonces usted tiene un mercadito, o tiene su taller, o su salón, o cualquier otra empresa de venta de mercaderías, y usted todos los meses agarra plata de esa empresa, o todos los meses usted compra cosas que las pone en la empresa, pero no tiene una contabilidad formal. Y entonces los contadores tienen que hacer malabares y maravillas para poder poner en orden esas contabilidades. Moraleja de esto, junto con la contratación de su abogado que le está haciendo su escritura de constitución de su empresa, busque un contador que conozca pues realmente de obligaciones tributarias y que le pueda desde el inicio guiar sobre cómo manejar contablemente su empresa. ¿Qué cosas conlleva esa contabilidad? Pues tiene que tener un libro mayor, un libro diario, un libro de balances e inventarios. Ahí ya les mencioné 3 libros. Esos libros deben tener incluso autorizaciones municipales. O sea, es algo que tiene que existir físicamente o electrónicamente. Hoy en día casi todas las empresas pueden utilizar contabilidades electrónicas. No es un cuadrito de Excel o anotaciones a mano que se hacen, ¿verdad? No, los libros tienen ciertas formalidades. Además de eso, las empresas tienen que llevar un registro de ventas, a donde anotan ahí todo lo que venden, un registro de compras, a donde anotan todo lo que compran, y un registro de retenciones, a donde anotan todos los valores que han retenido a diferentes personas. O sea que toda empresa debería de tener cuando menos esos 6 libros. Y para saber cómo hacerlo, pues es difícil que si uno no tiene la formación contable lo pueda hacer. Entonces busque
un contador que le guíe sobre cómo establecer la base contable de su empresa. La siguiente son las notificaciones. La primera notificación que usted va a hacer es cuando saca el RTN. Y cuando saca el RTN, ahí hay una casilla que le preguntan cuándo va a empezar a operar y qué obligaciones tributarias son las que usted va a tener. Si usted no hace personalmente el trámite del RTN, entonces usted está dejando en manos de otra persona que respondan por usted esas consultas. Y si vamos y buscamos un tramitador ahí en la entrada del SAR, pues el tramitador no se va a preocupar por colocar cuáles son las obligaciones que realmente tiene usted. Va a llenar cualquier cosa para que le den el cartoncito, que finalmente es lo que le interesa para poder cobrarle. Incluso hay muchos contadores que no tienen una formación adecuada tributaria y entonces llenan los formularios también sin saber qué implicaciones tiene lo que están llenando. Y hasta los años nos vienen a explotar en la cara esos problemas generados por un mal llenado de la información. Por eso es bien importante ese conjunto de su abogado y su contador al inicio de la empresa para poder poner las cosas en orden desde el comienzo. Incluso hoy en día hay muchos colegas que son contadores y abogados a la vez y entienden muy bien ambas materias. Que busque un buen asesor. De igual manera que en la vida empresarial irá teniendo diferentes obligaciones de notificaciones. Que voy a abrir una sucursal, pues tengo que hacer una notificación. Que necesito dentro de la sucursal que ya tengo una nueva caja registradora, necesito un nuevo punto de venta, también es una notificación. Que quiero quitar un punto de venta porque la verdad es que tenía 2 cajas y una ya no me sirve, ya no tengo suficiente flujo de gente, entonces voy a quitar una. O voy a cerrar una sucursal. O voy a nombrar un gerente nuevo. Cualquier cambio en las condiciones de la empresa debe notificarse debidamente al SAR. Antes operaba en San Pedro Sula, pero me mudé a Tegucigalpa, voy a cambiar de domicilio. Hay un sinnúmero de notificaciones que toca hacer. Si no está claro, pues hay que buscar asesoría y consultar. Siguiente grupo de obligaciones formales son las declaraciones. Y en la parte de las declaraciones, entonces, la obligación es presentar declaraciones. Y hay 2 tipos de declaraciones que presentamos. Hay declaraciones informativas y hay declaraciones determinativas. Las declaraciones informativas, como su nombre lo dice, solo sirven para proveer y facilitar la información al SAR. La principal declaración informativa que hoy en día a una empresa que viene empezando le va a tocar hacer es la declaración mensual de retenciones. Casi todas las empresas tienen empleados o tienen proveedores. Entonces, si la empresa está haciendo retenciones del 12.5 o retenciones en la fuente a sus empleados, o cualquiera de las otras retenciones que abordaremos en breve, pues desde que hace una retención, la empresa va a tener que presentar la declaración mensual de retenciones, lo que se conoce como DMR. ¿Cuándo se presenta esa declaración? Se presenta el día 10 de cada mes y la presentación es electrónica. Para poder hacer la declaración, usted necesita bajar un aplicativo en su computadora. Eso lo puede hacer usted perfectamente. Ese aplicativo se llama DET 5.5. En Google usted va a encontrar 2 aplicativos, uno que se llama DET Live y otro que se llama DET 5.5. El DET Live le sirve para presentar las declaraciones de impuestos sobre la renta y varias otras. El DET 5.5 le va a servir para presentar la declaración mensual de retenciones. Entonces bajen los 2. Las declaraciones determinativas sirven para establecer cuánto impuesto va a pagar.
Entonces, en la declaración determinativa, normalmente usted va a tener que colocar, por ejemplo, si es la declaración de retención del 12.5, usted va a tener que colocar cuánto fue lo que le pagó a sus proveedores, cuánto fue lo que usted les retuvo y por lo tanto cuánto es lo que le tiene que pagar al SAR. Las declaraciones informativas pueden estar aparejadas con algunas obligaciones determinativas. Entonces, si usted hizo una retención a sus proveedores e hizo una retención a sus empleados, por cada una de esas retenciones usted va a presentar una declaración determinativa. Y luego va a presentar una tercera declaración que es la DMR, la informativa, que es un consolidado de todas las retenciones. Tarea que les queda sobre todo a los nuevos empresarios y en general a las personas. Busquen e identifiquen cuáles son las obligaciones tributarias que tienen. Porque nunca va a ser justificación decir es que no sabía que tenía que presentar esa declaración. Que desde el inicio hay que informarse debidamente en cuáles son las obligaciones tributarias que realmente tengo. Si tiene empleados, va a tener obligación de declaración determinativa de retención en la fuente. Si tiene proveedores, seguramente va a tener obligación de declaración determinativa de retención del 12.5. Va a tener, por ende, también obligación de la declaración informativa de la DMR. Va a tener la obligación de presentar la declaración determinativa del impuesto sobre ventas. Todas esas declaraciones se presentan el día 10 del mes siguiente al que se trata. Entonces, la declaración de agosto 2020 se presentó a más tardar el día 10 de septiembre de 2020. Ahorita estamos en septiembre, entonces la declaración, esas declaraciones del mes de septiembre 2020, vamos a tener hasta el 10 de octubre del 2020 para presentarlas. Y las declaraciones se presentan a través de formularios electrónicos. Cuando usted fue a sacar su RTN, la otra obligación que teníamos y que es la que sigue aquí, dice extender documentos fiscales, cumplir con el régimen de facturación. Pues para poder extender documentos fiscales y para cumplir con ese régimen de facturación, el mismo día que usted fue a sacar su RTN, debió haber firmado lo que es el contrato de adhesión al régimen de facturación. Es decir, se está sujetando al régimen de facturación. Y ahí, en ese mismo momento, le pidieron que usted firmara un contrato que le imprimieron ahí del sistema y que usted en ese contrato establece además cuál es su dirección de correo electrónico. Y a su correo electrónico tuvo que llegarle una clave, un password. Pues con su número de RTN y con ese password, usted puede entrar al sitio web del SAR. Y ahí usted puede ver todas las obligaciones tributarias que tiene. Muchas veces, cuando dejamos que esos trámites sean hechos por terceros, pues a veces no nos dan el password. A veces dejamos que la misma imprenta sea quien haga estos trámites. Y ahí entonces vamos teniendo riesgos, porque no van a llenar la información como usted lo haría, usted siendo el dueño. Una vez que ya está entonces en el régimen de facturación y usted puede imprimir documentos fiscales, pues va a tener la obligación formal de expedir esos documentos fiscales. Cada venta que usted haga tiene que dar factura. No da factura, entonces tiene un incumplimiento. Y la última obligación, bueno, digamos que no hay un orden entre cada una de estas, ¿verdad? La última presentación, la última obligación de cara a la diapositiva dice el RTN, inscribirse en el RTN, que entiendo que de eso ya hablaron el día de ayer. Los tipos de declaraciones ya los comentábamos, las determinativas, las informativas. Y la prescripción que habíamos dicho que íbamos a profundizar un poco sobre ella. Pues la prescripción
Para temas aduaneros, si usted va a importar mercancías, entonces la prescripción es de 4 años. Para tributos, todo lo que son declaraciones e impuestos que no tienen que ver con aduanas, usted no está ni importando ni exportando, la prescripción es de 5 años. Quiere decir que toda la documentación contable de su empresa, usted la tiene que mantener físicamente y digitalmente durante 5 años. Porque hoy el SAR puede venir a pedirle su documentación del 2015, por ejemplo, o del 2016. Entonces, tenemos que conservar en un archivo físico esos libros contables que hablábamos, el mayor, el diario, balances, inventarios, ventas, compras, retenciones, todo eso tiene que estar físicamente archivado durante 5 años. Y si una empresa o una persona no se registró en el RTN, por ejemplo, el comercio informal, pues la prescripción es mayor, la prescripción es de 7 años. Eso es porque aquellas personas que no están en el mapa, entonces el Estado se reserva más tiempo para poder fiscalizarlos. Bueno, ya con todo lo que hemos hablado, hemos podido tener una base conceptual y podemos empezar a platicar un poquito sobre planificación fiscal, y aquí vamos a ir relacionando un poco lo que es impuesto sobre venta, impuesto sobre la renta. Cuando nosotros estamos constituyéndonos, que son las charlas previas que tuvieron, una de las principales decisiones que le toca tomar es qué tipo de constitución hago. ¿Me constituyo como comerciante individual o me constituyo como una sociedad? Y luego, si usted decide constituirse como una sociedad, la siguiente pregunta es si me constituyo como una sociedad unipersonal o una sociedad multisocios, o si me constituyo como una SDRL o como una SA. Y típicamente esa consulta se la planteamos a nuestro abogado, a nuestro asesor que nos está manejando el proceso de constitución. El tema es que muchas veces algunos colegas no necesariamente están al día con la materia tributaria. Para tomar una decisión del tipo de constitución que usted va a hacer, usted debería de tener cuando menos 2 criterios. El primer criterio que usted va a tener en cuenta es el nivel de responsabilidad personal que usted quiere adquirir en esa empresa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, usted va a empezar una empresa y si le va mal, ¿qué es lo peor que le puede pasar a usted como dueño de la empresa? Si usted constituye una empresa bajo la figura de comerciante individual, quiere decir que usted tiene una responsabilidad solidaria con esa empresa, porque la empresa es usted mismo. Quiere decir que si le va mal y le empieza a quedar debiendo a sus proveedores o a sus trabajadores, esos acreedores que usted tiene pueden venir y cobrarle a usted directamente, y usted va a tener que pagarles con sus bienes personales. Por lo tanto, su casa, su vehículo, todos los activos que usted tenga, en ese escenario pueden estar en riesgo. Mientras que en las sociedades, en la sociedad anónima, en la sociedad de responsabilidad limitada, pues el nivel de responsabilidad depende de las aportaciones, de la participación que usted tenga en la sociedad. Si usted tiene el 30% de una sociedad que se constituyó con 25,000 empiras, quiere decir que lo más que le van a poder cobrar en algún proceso de conflicto va a ser ese 30% de los 25,000 empiras. 7,500 lempiras es lo más que le podrían en algún momento embargar, por dar un ejemplo. El nivel de riesgo legal es uno de los criterios que se consideran para elegir el esquema empresarial. Pero no es el único. Si nosotros nos quedamos con ese criterio de responsabilidad, pareciese que es mejor tener una sociedad que un comerciante individual, porque estoy más seguro yo como socio. Sin embargo, realmente una empresa no se constituye para que fracase, ¿verdad? Nadie abre una empresa esperando que la empresa fracase. Y por lo tanto, bajo esa expectativa de que la empresa va a ir bien, tal vez la preocupación del nivel de responsabilidad no sea tan relevante al inicio de la constitución.
Entonces, el siguiente criterio que vamos a tener ya es el tributario. Y ahí sí viene bien relevante identificar cuáles son las obligaciones tributarias que la persona va a tener. ¿Por qué? Porque los contribuyentes también, además de dividirse en pequeños, medianos y grandes, también se pueden dividir en contribuyentes naturales y jurídicos. Naturales son aquellas personas físicas y jurídicos son las sociedades. Nos queda entonces el tema del comerciante individual. El comerciante individual es una empresa. Sin embargo, es una empresa que es la misma persona física. Para efectos tributarios, un comerciante individual es una persona natural. Y por lo tanto, su esquema tributario va a entrar en esto que tenemos en pantalla. Pues esa persona natural va a entrar en el régimen general del impuesto sobre la renta, a donde va a tener que pagar impuestos sobre la escala progresiva. Escala progresiva normalmente decimos del artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta. Y va a tener que presentar declaraciones anuales el 30 de abril. Y va a tener que pagar algo que se llama régimen de pagos a cuenta, que no es otra cosa más que un anticipo de los impuestos que se paga de forma trimestral. Y esa persona natural va a tener que hacer retenciones del 12.5% a sus proveedores, retenciones en la fuente a sus empleados, retenciones del 1% en ciertos casos a sus proveedores. Y estas son parte de las obligaciones entonces que esa persona natural va a tener, ya sea una persona física no constituida, por ejemplo un profesional independiente que no necesita constituirse para prestar servicios, o una persona constituida como comerciante individual. Aquí no está en pantalla, pero también hay que considerarlo lo que es el impuesto sobre ventas. En el giro al que me quiero dedicar, ¿tengo que cobrar y pagar impuestos sobre ventas? ¿Sí o no? Y eso puede hacer una gran diferencia dependiendo del rubro en el que estemos. Por ejemplo, los prestadores de servicio, un contador, un abogado, un ingeniero, un odontólogo, un médico, todos esos profesionales, si prestan su servicio sin constituirse, lo que sería un profesional independiente, no tiene que cobrar impuestos sobre venta. Pero si ese abogado, ese odontólogo, ese contador, ese ingeniero, ese arquitecto está constituido como una sociedad, entonces tiene que venir a cobrar el impuesto sobre venta. Quiere decir que usted tiene dos abogados que están ofreciéndole servicios. Y uno es el abogado Mejía y Asociados S.A. y el otro es el abogado Fernando Mejía. Pues el abogado Fernando Mejía le está cobrando 10.000 lempiras por sacar un permiso de operación. Y el bufete Mejía y Asociados S.A. le está cobrando los mismos 10.000 lempiras por sacar el permiso de operación, pero resulta que además le está cobrando el 15% de impuestos sobre ventas. Quiere decir que usted lo que le va a pagar a ese bufete son 11.500 lempiras. Y cuando lo ponemos en ese contexto, si usted le pregunta al cliente, pues, ¿a quién va a contratar? Muchísimos clientes van a preferir contratar al que cobra más barato, porque al final el trámite es el mismo. Y entonces, ese profesional independiente que decidió constituirse como una sociedad, bajo este pequeño análisis que estamos haciendo, parece que se ha puesto en una posición de desventaja competitiva frente al otro, porque el otro no está obligado a cobrar ese impuesto, entonces su servicio es más barato. Y ahí, ¿por qué resulta relevante entonces hacer ese análisis? Puede ser que yo vaya a vender cosas, pero las cosas que voy a vender tienen que pagar el mismo impuesto y no va a importar si somos personas naturales o jurídicas. Cada tipo de empresa va a tener que hacer su propio análisis. ¿Qué sería con las personas jurídicas? Bueno, si me constituyo como una sociedad, como una SDRL, como una SA, pues el régimen jurídico que voy a estar de impuestos sobre la renta es diferente.
Si se fijan, aquí habla entonces de un 25% de la utilidad, mientras que acá hablábamos de una escala progresiva. En esta escala progresiva tenemos 165.000 lempiras exentos, mientras que en este otro régimen no tenemos ningún valor exento. Y además hay un impuesto que se llama aportación solidaria y un impuesto que se llama activo neto, que suman lo que es ese impuesto sobre la renta. Y tenemos una obligación de presentar las mismas declaraciones, los mismos pagos a cuenta, las mismas retenciones que teníamos que hacer en el otro esquema. Aquí pensando en el esquema de servicios, por ejemplo, acá aparece impuesto sobre ventas. Que si estuviéramos, por ejemplo, haciendo un análisis de planificación fiscal para un profesional, para un médico, un odontólogo, yo le diría, le conviene mejor no constituirse, ni siquiera como comerciante. Simplemente no se constituya, busque la autorización de sus documentos fiscales, emita recibo de honorarios profesionales, presente su declaración anual y listo. Porque si se constituye como comerciante, tiene que tener una contabilidad completa y eso le va a generar gastos. Y si se constituye como sociedad, además su servicio se vuelve más caro y se hace usted menos competitivo. Simplemente otro criterio puesto en perspectiva. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué estructura legal me conviene más? Aquí solo está, aclaro, acá solo está puesto en contexto el ejemplo de los servicios profesionales. Este análisis no funciona igual para empresas con rubros distintos, ¿verdad? Entonces, cada empresa tiene que hacer su propio análisis. Los pagos a cuenta, decíamos, solamente es el anticipo del impuesto sobre la renta que se hace a través de cuotas trimestrales. No vamos a profundizar. Algunas retenciones, tenemos las retenciones del 12.5 y del 1%, es decir, toda empresa por los valores que le paga a sus empleados y a sus proveedores normalmente va a retener algunos valores. Vamos a profundizar en las siguientes diapositivas un poquito más. Estas son en realidad las principales retenciones que tenemos. 12.5, esto es lo que le tenemos que retener a quienes nos prestan servicios profesionales. Ese contador que me lleva la contabilidad o el abogado que me constituyó mi empresa, pues del valor que le tengo que pagar, tengo que retenerle el 12.5. Si tengo una empresa cuyos ingresos anuales son mayores a 15 millones de lempiras, entonces tengo también la obligación de retener el 1%, que es otro anticipo del impuesto sobre la renta. Solo que este 1% ya no aplica solo a honorarios profesionales, sino que aplica también a cualquier tipo de persona. Entonces aquí la base para este 1% es si yo vendo más de 15 millones al año. Si yo no vendo más de 15 millones al año, yo no hago esta retención. Si usted tiene proveedores extranjeros, usted va a hacer pagos a empresas o personas no domiciliadas. Normalmente la tasa de retención ya no va a ser del 12.5%. Usted se buscó un asesor, un consultor mexicano porque necesita implementar el sistema contable, va a meter SAP. Entonces se busca una empresa que está radicada en México. Pues si usted hubiera contratado ese consultor hondureño, usted hubiera tenido que retenerle 12.5. Pero como buscó uno que está extranjero, entonces a ese no domiciliado usted tiene que retenerle el 25%. Es decir, que la retención es mayor. Y para los no domiciliados, para los extranjeros, pues dependiendo de la actividad, el servicio que le haya prestado, en algunos casos puede ser el 10% y en otros casos puede ser el 25% el valor de la retención. Ya finalizó el año y resulta que usted tuvo utilidades. Y de esas utilidades, usted tiene 2 socios y le resultaron 100.000 lempiras de utilidades y entonces va a repartir esos 100.000 lempiras. Eso decidió la asamblea, que los 100.000 lempiras los van a repartir. Y un socio tenía el 60% y el otro tenía el 40%. Quiere decir que a uno le tocan 60.000 lempiras y al otro le tocan 40.000 lempiras. Pues la ley dice que de esos valores que usted le va a pagar a los socios por dividendos, usted tiene que retenerles el 10%. Entonces, al que le iba a pagar 60.000, en realidad usted le va a pagar 54.000.
porque 6.000 lempiras usted los retuvo en concepto de dividendos. Y al que le iba a pagar 40.000, en realidad le va a pagar 36.000, porque esos 4.000 usted se los retuvo en concepto de dividendos. La escala progresiva que hemos venido hablando del impuesto sobre la renta, esto aplica para sus empleados. Entonces, dependiendo de los salarios de sus empleados, hasta esta línea, estos son 17.123.50. O sea que toda persona que gana mensualmente 17.000 lempiras o menos está exento del impuesto sobre la renta. Ahora, si empieza a ganar más de esta cantidad, poco a poco, entre más gana, más paga. El impuesto sobre venta, pues, que sabemos que es el 15%. Si usted está poniendo una empresa de seguridad, una empresa de limpieza, una empresa de impresión o serigrafía, una empresa de alquiler de locales comerciales o de maquinaria, y usted le presta servicios a un gran contribuyente, por ejemplo, usted le presta servicios a un supermercado, a un banco o a cualquier empresa industrial en la maquila, seguramente el impuesto sobre ventas que ellos tendrían que pagarle a usted no se lo van a pagar, porque los grandes contribuyentes retienen el impuesto sobre ventas para estos rubros. Y por lo tanto, usted lo que va a tener que hacer es darle ellos van a tener que darle el comprobante de la retención a ustedes del impuesto sobre venta. ¿Qué pasa si incumplimos con las obligaciones tributarias? Pues tenemos obligaciones formales y materiales, ¿verdad? Entonces decíamos que esos incumplimientos pueden convertirse en faltas o delitos. Si hablamos de faltas, las faltas también, así como se clasifican las obligaciones en materiales y formales, las faltas también van a ser materiales y formales. Y los delitos, pues hay delitos de contrabando y defraudación fiscal. No vamos a profundizar en ellos. ¿Qué sanciones aplican para las faltas? Pues si usted tiene faltas formales, no presentó declaraciones, no lleva contabilidad, no extiende documentos fiscales, ahí aplica una multa. Y si usted lo que hace es incumplir la obligación material, que es el pago, entonces ahí aplican intereses. Todas las obligaciones se sancionan de manera independiente. Hay ocasiones en que, por ejemplo, a usted se le olvidó presentar la declaración del impuesto sobre venta y tampoco pagó el impuesto que tenía que pagar, entonces le van a poner una multa por no haber declarado y le van a cargar intereses sobre el pago que no hizo en tiempo. Cada obligación se sanciona por independiente. A veces hay contribuyentes que presentan la declaración pero no pagan, entonces tienen intereses por no pagar. A veces hay contribuyentes que pagan pero no declaran, entonces van a tener la multa por no declarar. Y usted se preguntará, ¿cómo puedo pagar un impuesto que no declaré? Pues porque ahora el pago de los impuestos se puede hacer a través de las interbancas de la mayoría de instituciones financieras, y cuando se hacen a través de las interbancas, muchas veces a la persona se le olvida presentar la declaración en el sistema del SAR. Solo se mete al sistema del banco y paga. Y ese pago no equivale a declarar. Entonces sí hay casos en donde hay pago y no hay declaración. Y hay otras empresas que ni declaran ni pagan. Entonces esos tienen dos sanciones, tienen la multa y los intereses. Podría implicar también de forma accesoria pérdida de beneficios fiscales, decomisos en materia aduanera, que le suspendan el RTN y que ya no pueda operar, que pierda licitaciones o subvenciones. El SAR va a hacer normalmente una gestión de cobro y ahí tienen dos mecanismos, uno persuasivo y uno judicial. No vamos a profundizar en esa parte. Solo para que se hagan una idea rápidamente, ¿cuáles son las sanciones por no declarar o por no llevar contabilidad o por no tener documentos fiscales? Bueno, va a depender del nivel de ingresos que usted tenga en el año. Si usted tiene ingresos hasta de 250.000 lempiras anuales, es una empresa muy pequeña, está hablando de 20.000 lempiras mensuales de ingresos, pues va a ser el 10% de un salario mínimo. Pero si es una empresa que ya llegó a los 5 millones de lempiras anuales, hasta 5 millones, entonces ahí la multa va a aumentar a un salario mínimo promedio. Y para los grandes contribuyentes, aquellos que venden hasta 100 millones o incluso más, la multa puede llegar hasta
10 salarios mínimos. ¿Y cuál es el salario mínimo actual? Pues 10.022 lempiras. Es una multa. Hoy por hoy muchas empresas pagan multas por el rango de los 16.000 lempiras, de los 40.000 lempiras, dependiendo del nivel de ingresos que tengan. Solo por no presentar la declaración en el tiempo y fecha que le correspondía. A esa persona que nos consultaba, que dejaron de operar, simplemente dejaron de operar y dejaron de presentar declaraciones, bueno, cada declaración que dejó de presentar podría conllevar una sanción de este monto, dependiendo de los ingresos que haya generado. Que si dejó de declarar 10 veces, entonces van a ser 10 multas. El impuesto sobre la renta y el impuesto sobre venta tienen sanciones específicas. En esas no vamos a profundizar. Si usted no registra la contabilidad, un documento, por ejemplo, tiene una factura y usted ve que el valor de la factura es muy alto y usted dice, no, mejor no lo voy a registrar. O si usted lleva una doble contabilidad o una doble facturación, o no lleva los registros de ventas y compras que hemos dicho, o no emite las facturas, le pueden cerrar temporalmente su negocio, más las sanciones de multa que le conllevan. ¿Qué pasa si usted deja de pagar? Si usted deja de pagar el impuesto que tenía que pagar, entonces va a tener intereses. Si eran retenciones, usted no pagó el impuesto sobre ventas o usted no pagó las retenciones que le hizo a sus empleados o a sus proveedores, entonces va a tener que pagar un 5% mensual acumulativo hasta un 60%. Si son impuestos suyos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o los pagos a cuenta, entonces la sanción sería el 3%, es un poco menor. ¿Por qué es menor la multa por los impuestos propios que por los impuestos de otros? Claro, porque los impuestos de otros no había motivo para no pagarlos. Ese otro, teóricamente, fue quien me dio la plata, y si yo decidí no pagarla, a pesar de que ya la tenía, quiere decir que la utilicé para otro fin. Esa es la historia de muchísimas empresas. Muchísimas empresas tienen como capital de trabajo el valor de las retenciones de los impuestos de sus empleados o de sus proveedores. Y eso es un serio problema que en algún momento se vuelve insostenible. Así que ojo con eso, ¿verdad? Si usted cobra un impuesto, mejor páguelo en el mes que le corresponde. Régimen de facturación. Y con esto vamos a finalizar. Tenemos en el régimen de facturación la obligación de expedir diferentes documentos fiscales. Aquí solamente les quise poner un contexto de lo que era el régimen de facturación del 2014 con lo que es el actual, que lo tenemos a partir del 2017. Y eso es porque hay algunas personas que todavía mencionan documentos que ya no se usan. Actualmente los documentos que existen son las facturas. Si usted vende cualquier artículo o cualquier servicio que tiene que cobrar impuestos sobre venta, el documento único y exclusivo que usted tiene que utilizar es factura. Usted no puede cobrar impuestos sobre ventas con recibo de honorarios profesionales, ni con ticket de caja registradora, ni con ningún otro documento. Si usted cobra impuestos sobre ventas, tiene que tener facturas sí o sí. Y las facturas hay de dos tipos, facturas normales y facturas prevaloradas. Esas prevaloradas se utilizan hoy bastante en lo que son sorteos o lo que son conciertos, por ejemplo, los tickets de entrada normalmente son facturas prevaloradas. ¿Por qué prevaloradas? Porque todas tienen el mismo monto. La entrada del concierto para cierta área entonces vale 500 lempiras y todas las facturas son por 500 lempiras que se mandan a imprimir y así se lleva ese control. Ese ticket es en caja registradora. Para emitir ticket solamente si usted no va a cobrar impuestos sobre venta. Los profesionales, por ejemplo, los profesionales independientes, nuevamente los médicos, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, esos pueden llevar recibo por honorarios profesionales. Y si son personas naturales, no están obligados a cobrar impuestos sobre ventas. Entonces, con los recibos están bien. Ahora, si es un bufete constituido legalmente o un consultorio que está constituido como una sociedad, si ya es una persona jurídica, no puede usar recibo por honorarios profesionales. Tiene que usar factura. Antes había una boleta de venta que desapareció, ahora lo que hay es una boleta de compra. Usted tiene un restaurante, por ejemplo, y compra vegetales y algunas otras materias primas en el mercado, a donde no le dan factura, por supuesto.
Bueno, usted puede tener un talonario de boletas de compra autorizado por el SAR y usted lo completa y con eso sustenta esas compras que usted está realizando en ese comercio informal. Usted va a usar gasto de transporte, por ejemplo, y tiene que tomar un taxi, pues el taxi le puede, usted puede documentar ese costo de ese taxi con esa boleta de compra. Además hay algunos documentos complementarios, notas de crédito, notas de débito. Aquí la más relevante son los comprobantes de retención. Casi todas las empresas retienen impuestos a sus empleados y a sus proveedores. Entonces, por cada retención que realizamos a proveedores hay que emitir un comprobante de retención. Las retenciones que le hacemos a los empleados son las únicas que no exigen que emitamos un comprobante, porque como esas son permanentes, son mes a mes, entonces esa no es obligatorio hacerlas. Pero las de los proveedores sí. Y hay algunos otros comprobantes que están en el régimen de facturación que son para temas ya bien específicos que no vamos a profundizar. Bueno, quisiera, Francis, para cerrar, pues dar un último espacio de dudas y consultas. Se nos ha ido rápidamente el tiempo, tenemos las 7:30, pero no quiero cerrar sin evacuar las últimas inquietudes que pudiésemos tener. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, abogado. Déjenme comentarles que son bastantes las consultas que tenemos acá en el icono de preguntas y respuestas. Casi 200 personas han participado el día de hoy. Vamos a tratar de resumir un poco, pero dentro de las consultas, abogado, es en relación cuando el contribuyente, en este caso, supongo que es un comerciante individual, cuando esa persona muere, ¿cuál es el proceso que se debe de realizar en el SAR para cancelar las operaciones de la empresa? Y si se puede hacer este trámite en línea. Bueno, todas las notificaciones que se realizan en el SAR se realizan en la sección de atención a contribuyentes, que para pequeños contribuyentes normalmente está en el segundo piso del edificio que está ahí en la Florencia, para la gente que está en el Distrito Central. Igual, en San Pedro Sula tienen una oficina para eso. Hoy por hoy el SAR ha habilitado, y de hecho anunció una semana sin filas, que es esta de hecho, para promover lo que son sus sistemas digitales. Hay varias notificaciones y varios procesos que se pueden hacer en línea producto de lo que es la pandemia. Algunas otras se deben hacer personales y están atendiendo por cita. Si la persona falleció, pues obviamente el primer paso es el registro en el registro de las personas para notificar el deceso. Y luego los familiares podrían heredar la empresa, porque la empresa es un activo al final, es un bien, que los herederos podrían asumirla y continuar las obligaciones tributarias que tenía. O bien, en todo caso, el cierre formal de las operaciones. En esos casos, normalmente se quedan sin ningún tipo de notificación, porque además el obligado principal, el contribuyente como tal, ya falleció. Pero los familiares deberían de revisar la parte de la herencia, a ver si ellos van a continuar o no con esa empresa. Bien. Bien, muchísimas gracias, abogado. El día de ayer estuvimos hablando sobre los procesos para constituir legalmente una empresa. Estuvimos compartiendo con los participantes el proceso de la constitución a través del portal Mi Empresa en Línea y les hablamos un poco acerca de los beneficios de hacerlo a través de este portal. Entonces, únicamente, abogado, para hablarles un poquito sobre beneficios en la parte tributaria de acogerse a la exoneración del pago de impuestos por cierto tiempo y que ellos tengan conocimiento de qué es lo que están exonerados si se constituyen a través de la plataforma de Mi Empresa en Línea. Bueno, los esquemas de constitución lo que generaban era un beneficio a nivel de impuesto de volumen de ventas y de impuesto sobre la renta, que tenía un periodo establecido de 3 años que podía ser prorrogable.
Los periodos que tenían de vigencia a estas alturas ya pasaron. No he visto si hay una actualización de ese esquema como tal, pero podríamos verlo y confirmarlo posteriormente, Francis. En todo caso, las personas que se constituyeron a través de esta ley, lo que obtenían era una exención, una exoneración, perdón, para presentar impuestos sobre la renta y volumen de ventas. Ok, perfecto. La siguiente consulta es en relación a las empresas que tienen personas bajo contratos. Para ellos, la retención sería del 12.5, abogado. Si lo que están prestando son servicios profesionales, típicamente la retención es del 12.5 y la empresa si es retenedora del 1%, entonces también el 1% serían 13.5. Si la empresa no vende más de 15 millones, solo el 12.5, ¿verdad? Ahora bien, ahí lo que pasa es que también tienen que hacer un análisis laboral, porque muchas empresas ponen bajo un contrato de servicios profesionales a sus trabajadores y al final eso genera riesgos laborales bien fuertes. El trabajador termina reclamando que era trabajador permanente, prestaciones y salarios caídos y termina ganando. Entonces, les Sí, sugeriría que revisen bien ese tipo de contrataciones, pero si están claros de que son contratos de servicios profesionales, la retención es del 12.5 si son locales y si son extranjeros el 25%. ok, perfecto.